Ok, listo, perfecto. Bueno, ya estamos grabando la segunda parte, entonces, listo. Entonces ya habíamos visto o ya estábamos viendo en la explicación que la producción esclavista era una de las, digamos que las actividades que existían más abundante allá en esa época, ¿ok? Digamos que ya era algo súper normal tener esclavos, maltratarlos, hacer, digamos que, hasta asesinarlos, porque era algo normal para ellos, ¿ok? Aquí también dice que la diversidad de lo ocurrido durante 1000 años no permite una lectura demasiado homogénea. Sin embargo, en el medioevo abundaron las epidemias masivas, las invasiones militares, la superstición, aunque en estos últimos es posible que el cristianismo catalogara como ignorancia o superstición a cualquier vestigio de las religiones paganas anteriores. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si antiguamente una persona decía que había visto un extraterrestre, pues para la Iglesia Católica eso era mentira. Es decir, eso fue una perdición, o sea, eso fue un invento de ellos y que eso sencillamente no tenía forma de que fuese cierta, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaba? Pues se catalogaba como mentira y al ser catalogada de esa manera, lo que se hacía era sacarla, ¿ok? De algo importante, como si fuera un hecho importante. Es decir, no tuvo trasfondo en absolutamente nada. Ok, entonces las epidemias masivas, pues sí tienen epidemias, el ser humano siempre ha tenido epidemias durante toda su vida o durante toda su existencia, siempre ha estado con pandemias, epidemias, en fin, con todas esas cosas, ¿ok? Entonces, donde han muerto miles y miles de personas, pero aún así el ser humano sigue en constante lucha contra ellos, ¿ok? Eh, Aquí dice que las invasiones militares, claramente, vemos que las invasiones en las guerras, cuando un país o cuando una nación no podía defenderse contra una más grande, pues esta era devastada o arrasada sin ninguna compasión. ¿Ok? Entonces, esta es una de las características o estas son las características que más se pueden mencionar en la Edad Media. ¿Ok? ¿Queda claro entonces? Sí, profe. Ok, perfecto, que quede claro. Sí, Importante, profe, sí, señor. importante que quede claro todo. Ok, bueno, voy a pasar a asistencia aquí, voy a tomar la foto. Sí, señor. Listo, perfecto. Tomando la foto de la asistencia. Ok, perfecto. Bueno, entonces, siguiendo, vamos a ver lo siguiente. Profe, un acontecimiento más grande fue la edad, fue la muerte negra, fue la peste negra, sí, fue muertes por la peste negra. Sí, esa fue una de los acontecimientos que existieron en ese entonces, la peste negra que ocurrió en Europa, más que todo inició en España. Ok, fue bastante grande esa época donde muchos, ok, muchos, muchas personas más bien en este caso, murieron a causa de esto, ok. Entonces, veamos, ok, veamos eh, cuáles fueron las etapas de la Edad Media, ¿ok? Digamos que la etapa temprana o la Alta Edad Media, que fueron del siglo V al siglo X, bueno, aquí lo mencionan como una sola a la que vimos anteriormente. Dice que comenzó con la caída del Imperio Romano, digamos que el cristianismo se consolidó en Europa y se esparció a nuevos territorios, ¿ok? Dice que mientras que Jerusalén pasaba a manos musulmanas, es decir, había una guerra entre eh, entre los musulmanes, ¿ok? Y los del pueblo de Jerusalén. Entonces, aquí Jerusalén perdió y fue, digamos que capturada por los musulmanes, ¿ok? Dice que finalizó con el comienzo propiamente dicho en las instituciones feudales, es decir, que ese régimen de la Edad Media o esa etapa temprana o alta Edad Media terminó cuando las instituciones feudales llegaron, ¿ok? Vemos que el surgimiento del Oriente, de la dinastía de Macedonia y la decadencia del califato de Abasida, ¿ok?
Entonces, ¿qué podemos ver de aquí o qué podemos entender de la edad temprana de la Edad Media? Pues aquí, cuando el Imperio Romano cayó, cuando ya el resto o la última parte del Imperio Romano cayó, que fue uno de los imperios más grandes que existieron en, en el mundo, pero como todos los imperios, pues al final caen, se desmoronan, ¿ok? Dice que el cristianismo se consolidó en Europa y se esparció a nuevos territorios, es decir, que no solamente la religión se quedó con la parte europea, sino que se esparció a territorios nuevos, ¿ok? En ello se puede mencionar uno de los acontecimientos más importantes conocidos como las cruzadas, ¿ok? Las cruzadas fueron acontecimientos donde lo que se planeaba o lo que se quería era expandir el pensamiento del cristianismo o de la religión. ¿Ok? Entonces, de esto lo que más se recalca es eso, el esparcimiento del cristianismo en todo el mundo. ¿Ok? Bueno, entonces, claro esto, clara esta parte. Sí, señor. Listo, Sí, perfecto. Entonces, profe. sigamos con la siguiente etapa. Veamos, entonces, tenemos lo que se conoce como la Baja Edad Media, ¿ok? Que está desde el siglo XI hasta el siglo XV. Dice que la etapa propiamente feudal del medioevo, asignada por la aparición de la peste negra. Miren que por ahí la habían mencionado, ¿ok? La peste negra apareció en 1348 y cobró la vida de millones de personas en Europa y redujo su población a la mitad. Imagínense, redujo la población a la mitad una pandemia que ocurrió en ese entonces, como fue la peste negra. ¿Ok? En 1348 la humanidad se colapsó en gran manera porque la mitad de Europa se murió, prácticamente desapareció. ¿Ok? Dice que en esta etapa surgió la burguesía temprana como una nueva clase social que impulsó los cambios necesarios para el surgimiento del capitalismo y el fin del medioevo. Es decir, que las clases sociales, cuando hablamos de burguesía, ojo con eso, apréndanse eso siempre, cuando hablamos de burguesía, hablamos de clases sociales, ¿ok? Clases sociales, clase alta, clase baja, clase media, clase baja, ¿ok? Entonces, aquí dice que impulsó los cambios necesarios para el surgimiento del capitalismo. ¿Qué significa el capitalismo? Pues todo el poder, todas las riquezas, todas las cosas de una nación terminan siendo de una única persona, que es quien manda sobre todo, es decir, un capitán, ¿ok? Un capitán que es quien toma las decisiones en todo, es decir, los reyes, ¿ok? Que no tenían un consejo, no tenían nada, sino solamente un capitolio, o sea, son los capitanes de todo, quienes mandan y quienes deciden, quienes dirigen sobre la sociedad en ese entonces, ¿ok? Entonces, de eso se trataba lo que fue el capitalismo. Dice que la Baja Edad Media, digamos que comprende dos etapas o dos subetapas, que fue la Plena Edad Media, que abarca desde el siglo el siglo XI hasta el siglo XIII, en lo que se da el nacimiento de la ciudad y se empieza a producir la expulsión del Islam de diversos territorios europeos. Es decir, que el Islam, los musulmanes, son expulsados de varias partes de Europa, como en la península ibérica, que la península ibérica es aquella que está dividiendo España de Portugal, ¿ok? Ahí hay una península que es una montaña o parecida a una cordillera, ¿ok? Ahí se ubicaron un pueblo musulmán, pueblo islámico, ¿ok? Que dieron, digamos, como eh, diferentes culturas. Es más, hay muchos apellidos que son mezclados entre el español, ¿ok? El español de allá propia de España, con el musulmán, ¿ok? Digamos que había un intercambio de razas, un intercambio de culturas en ese entonces, ¿ok? Vemos que también en el oriente, en Cilicia, parte de Italia, y el oriente próximo a él. Dice que se considera un momento cumbre de la cultura medieval, con el periodo óptimo climático brindando el calor necesario para tener inviernos más tolerables y cosechas más abundantes. Es decir, fue la época más importante, ¿ok? O la época de
las buenas, por decir así, estaban en las buenas en ese entonces, ya que tenían inviernos que se toleraban mucho más y tenían cosechas abundantes, es decir, tenían alimentación en, en abundancia. ¿Ok? Entonces, esa es la plena Edad Media. ¿Listo? Bueno, a ver, ¿qué te repito, Diego? Chicos, recuerden que las clases están siendo grabadas, ¿ok? Por si de pronto, para no retrasarnos un poco, si de pronto no lo escucharon o algo así, las clases están siendo grabadas y son subidas en YouTube para que para que las puedan escuchar, ¿ok? Y las puedan ver, detallar con todo las de la ley, ¿ok? Entonces, para que tengan presente eso. De igual, ya saben que, en resumen, la plena Edad Media, pues aquí podemos resumirla como aquella época donde eh, la Edad Media se vivió, digamos que en su mejor apogeo, ¿ok? Tuvieron su mejor época de ese entonces. Tenían cosechas abundantes, es decir, habían riquezas, habían eh, maneras de tolerar cualquier cosa, como inviernos, enfermedades, etcétera, ¿ok? Tenían condiciones óptimas, es decir, todo era color de rosa en ese entonces. Ahora, cuando hablamos de la crisis del siglo XIV, ¿ok? Crisis del siglo XIV, también llamada como la crisis secular, dice que abarca los últimos 2 siglos del medioevo y presenció la desestabilización de la sociedad medieval como consecuencia de los prolongados conflictos bélicos, es decir, como consecuencia de las guerras en ese entonces, así como el surgimiento de los futuros valores modernos, como la crisis de la escolaridad, perdón, la crisis de la escolástica, el trecho final que marcó el trecho final del medioevo. En pocas palabras, cuando se entró en la crisis secular, digamos que debido a las abundantes guerras que habían y los conflictos que existían, ¿ok? Esto lo que hizo fue desmoronarlo, ¿ok? La crisis de la iglesia, o sea, el catolicismo se vio en un momento donde ya nadie creía lo que decía, ya la gente comenzó a ver hacia otros horizontes y a entender las cosas mediante hechos y no palabras, ¿ok? Entonces fue cuando si la gente no te cree, al final no eres nadie, ¿ok? Que es lo que pasa por aquellas personas, por ejemplo, que se van al poder, por ejemplo, los alcaldes, presidentes y todas esas personas, si la gente realmente votara a conciencia y o realmente dejara su ignorancia a un lado, pues se diera cuenta lo que realmente le conviene y no sencillamente viera las cosas por verlas como si fuera un mundo color de rosa o en su caso viviesen en la misma edad media, ¿ok? Donde lo que le digan es lo que es, ¿ok? Entonces, hay que recordar que nosotros estamos en una sociedad donde nosotros pensamos libremente, ¿ok? Nuestros pensamientos hacen que las cosas cambien, ¿sí? Entonces, lo que nosotros digamos son lo que nosotros pensamos y lo que nosotros sabemos es lo que nosotros reflejamos en nuestras decisiones, ¿ok? Que quede eso bien claro. Entonces, de la crisis del siglo o de la crisis de la Edad Media, más que todo se vio fue por fue por los conflictos que existieron y porque se desmoronó el, la religión católica en ese entonces o el cristianismo como le mencionan, ¿ok? Entonces, ¿queda claro hasta el momento? ¿Queda claro? Sí, señor profe. Listo, perfecto. Entonces, importante que quede claro, por favor, ¿ok? Bueno, entonces, ahora vamos a ver lo que fue el feudalismo, ¿ok? Y esto es importante tenerlo presente porque fue algo que ocurrió dentro de la Edad Media, ¿ok? Dice que el feudalismo en la Edad Media, que el feudalismo en la Edad Media, dice que la sociedad feudal del medioevo era fundamentalmente rural. Es decir, ¿qué significa que fuera rural? ¿Qué me dice? A ver, ¿qué significa rural? ¿Qué me dice? ¿Qué es rural? ¿Qué significa eso?
Perdón, profe, ¿me repite la pregunta? Es que no la escuché. Ok, la pregunta es, ¿qué significa la palabra rural? ¿Qué significa rural? ¿Qué es eso? A ver, ¿quién me dice? Profe, como del campo, algo así. Exactamente, del campo, exactamente. Eso es lo que quiere decir, ¿ok? Entonces, el medioevo exactamente tiene que ver con el campo, con la agricultura, exactamente. Muy bien, perfecto. Esa es la respuesta. Entonces, aquí dice que la sociedad feudal del medioevo era fundamentalmente rural, ¿ok? En ella se distinguía dos grandes clases sociales que constituían el modo de producción feudal, ¿ok? Existía la aristocracia militar, ¿ok? Que estaba compuesta por los terratenientes que administraban social, política y jurídicamente sus territorios. Es decir, existía una persona que era el monarca absoluto, es decir, el dueño de toda la tierra, ¿ok? El dueño de todo el país, por decirlo así. Llamámosle tierra a un país o una nación. Digamos que el dueño de todo el país, dueño de toda la tierra. Dicho dueño lo que hacía era tener era tener terratenientes. ¿Qué eran los terratenientes? Eran personas puestas por los monarcas. ¿Para qué? Para que administraran de manera social, política y jurídicamente los territorios. Es decir, social, pues, que mantuvieran el orden de la sociedad que ellos mismos planteaban en ese entonces. En política, las decisiones sobre lo que se consideraba legal o lo que se consideraba ilegal. Y jurídicamente sus territorios, ya que aquellos que, bueno, cuando hablamos de jurídico, hablamos de hacer cumplir leyes, es decir, de hacer que las leyes se cumplan. Por tanto, cuando hablamos de jurídicamente su territorio, eran que los cuidaban de cualquier invasor o incluso tanto interno como externo. Es decir, cuando alguien por fuera venía a invadirlos, pues ellos eran forzados a matar, a destruir a aquellos que fueran en contra o a aquellos que fueran a invadir. De igual manera, lo mismo pasaba internamente con aquellas personas que no eran capaces de cumplir las órdenes que se les daba o los trabajos que se les imponían, ¿ok? Si ibas en contra de lo que se te daba, entonces no tenías cabida dentro de esa cultura, por tanto tenías que irte o sencillamente morir por ello, ¿ok? Entonces, esa era una de las primeras eh, de las primeras producciones, ¿ok? La aristocracia militar. Y lo otro eran los siervos del campesino empobrecido, ¿ok? Quienes trabajaban la tierra en provecho del señor feudal. Y en segundo lugar, del propio, recibiendo a cambio seguridad y orden. Es decir, que los campesinos de aquel entonces, ¿ok? Los campesinos en ese momento eran personas pobres que lo único que hacían era trabajar como esclavos, ok, aunque ya no se le consideraban esclavos directamente, sino que eran personas que trabajaban con el fin de qué? Con el fin de obtener comida y un lugar donde vivir, ok, pero solamente era eso, no podían tener más nada, ok, no podían tener más nada, sino un lugar donde vivir y comida que les brindaban para que ellos siguieran trabajando. Entonces eran trabajos muy fuertes, muy duros durante todo un día para que al final le dieran una comida y o poder tener una comida y un lugar donde dormir, ¿ok? O una cavidad dentro de esa sociedad. Pero todo el dinero era para el señor feudal, que en este caso sería el rey, ¿ok? Dice que por otro lado a ellos se sumaban el clero, o sea, la Iglesia Católica, ¿ok? La Iglesia Católica estuvo muy influenciada. Cristo que coronaba a los reyes y administraba la autoridad moral, espiritual y jurídica de los distintos reinos cristianos como representantes de la ley de Dios en la tierra. Como ya les he mencionado muchas veces, la Iglesia Católica o la religión católica lo que hacía más que todo era controlar toda la sociedad y y estas a su vez lo hacía teniendo en cuenta que los mandatos del feudalismo, es decir, la aristocracia. ¿Ok? Entonces, ¿ellos qué hacían? Pues ellos colocaban un rey que representaran de manera general las cosas, pero el rey no era más que la Iglesia Católica, es decir, el rey era una parte de la Iglesia Católica, era alguien puesto por la Iglesia Católica para que gobernara dicha
país o dicho territorio, pero a su vez esa misma Iglesia Católica iba a otro reino y colocaba otro rey, o sea, la Iglesia Católica mandaba sobre ambos o sobre todos, ¿ok? Entonces, aquí en el feudalismo, pues ya la tierra era considerada el poder. Entre más tierras tuvieras, más poder tenías. Entonces, hacer producir esas tierras te hacía un señor feudal de todo, ¿ok? Entonces, aquí en el triángulo o la pirámide que vemos acá, vemos cómo estaba distribuida las personas en ese entonces. Por ejemplo, tenemos los privilegiados, que eran el monarca absoluto. Vamos aquí a aumentar un poquito. Los privilegiados, que eran el monarca absoluto, el alto clero y la nobleza. Seguida venía la nobleza, o bueno, aquí alto clero y nobles de la corte, es decir, la iglesia con los nobles de la corte, o sea, los que hacían parte de la ley marcial. La nobleza, que eran las personas que pueden decirse los de una clase social mayor, una clase alta. La burguesía y el bajo clero, es decir, los trabajadores, los administradores, ellos podrían considerarse de este lado, que eran los no privilegiados, como por ejemplo, colocaban a alguien que cuidase las tierras, pero esa persona no tenía tierras, las cuidaba, pero no eran de ellos o de esa persona. Tenían lo que era la clase popular, que era la urbana, y los campesinos, es decir, los soldados, que eran los médicos, la sirvienta, los trabajadores, el mismo campesino, eran personas que eran de la clase popular o que no tenían ningún privilegio de nada. Es decir, por ejemplo, eres médico, pues eres médico, ¿ok? No eres alguien que va a ser rico por ser médico, es tu deber curar, pero no, eso no es importante. Si tú eres soldado, solamente eres un soldado, no eres nada. Vives tal cual como uno. Entonces, eres un campesino y nada más. Entonces, no puedes ascender a más nada si no esa es tu vida. Entonces, de esa manera es que anteriormente se veía lo que era el feudalismo, ¿ok? ¿Claro hasta el momento? Sí, señor. Claro, claro. Sí, profe. Ok, veamos, profe, ¿y dónde quedan aquellos que les decían que, a ver, a ver. Bueno, entonces, bueno, mientras conde, los condes, pues aquí estaban entre la nobleza de la corte, los condes, ¿ok? Entran aquí en los privilegiados, ¿sí? Y en esta clase entran. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos ahí presente. ¿Ok? Bueno, entonces, siguiendo con la clase, ya que queda, digamos que clara esta parte, veamos lo siguiente. Dice que el feudalismo encontró su territorio o su término con el surgimiento, ¿ok? O sea, terminó, finalizó con el surgimiento de la burguesía. Se trataba de una nueva clase social que administraba los negocios y mercancías, surgiendo como un poder político y económico desvinculado de la nobleza de origen. Ok, dice que eventualmente esa nueva clase media impulsó al Renacimiento y a la Edad Moderna. Mediante las revoluciones burguesas, instauraron el capitalismo y la república como los nuevos valores del Occidente. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, con base a aquellos en esa época, por ejemplo, uno de los acontecimientos más importantes que va a ser el tema de clase ya más adelante, que es el de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, ¿ok? Entonces, esos temas hace parte, más que todo, la Revolución Francesa, sobre cómo pasó, ¿ok? Sobre cómo pasó de tener de un poder donde había un monarca a pasar a una clase de la burguesía, es decir, donde ya las personas tenían un pensamiento político que no estaba basado en lo que el rey decía, es decir, era un poco más demócrata, ¿ok? Un poco más demócrata, pero aún así no era justo del todo, ¿ok? Y entonces fue cuando comenzaron a instalar lo que es el capitalismo y la república, ¿ok? Entonces, actualmente en Colombia existía esto, lo que era el capitalismo y la república, o bueno, todavía existe lo que es el capitalismo y la república. Pues la burguesía se puede decir que son
aquellos gobernantes que hacen parte de nuestro, digamos, sistema de gobierno, ¿ok? Donde el capitalismo tenemos un presidente y la república pues tenemos una nación, ¿ok? De igual forma, entonces se vive en la misma época en la que se mantuvo, digamos que, o la época en la cual eliminó, no, Cuba es comunista, ¿ok? Cuba es comunista, es diferente al capitalismo. Son dos cosas diferentes. El capitalismo es lo contrario al comunismo. El comunismo ya es más social, mientras que el capitalismo es más único. Es decir, yo soy un presidente, yo mando, yo tomo decisiones. ¿Ok? Entonces, no me importa el pueblo, solamente lo que yo considere que es bueno para el pueblo, pero lo que ellos digan no es algo que a mí me importe. Entonces, eso es una república y un capitalismo en una nación, ¿ok? Entonces, de ahí comienzan lo que son los poderes políticos, ¿ok? Para que lo tengamos presente, lo que son los poderes políticos de la época, ¿ok? Entonces, en resumen, el feudalismo culminó cuando sencillamente la burguesía la destronó, ¿ok? La burguesía lo que hizo fue quitarle el poder al feudalismo. Entonces ya no teníamos a ese rey mandatario, sino que sencillamente cogemos a ese rey y e hicimos que éste eh, destronara todo. Es decir, que el poder no surgía de él únicamente, sino sobre una nación completa. O sea, se tenía un poco más de libertad sobre muchas cosas. ¿Ok? Por ejemplo, existía un tesorero, o sea, el rey no era el que tenía el dinero, sino había una persona encargada de eso. Existía una persona que hacía que la justicia, mediante un consejo, como le llamaban, un consejo donde varias personas evaluaban y votaban en favor o en contra de alguna situación y no solamente la decisión del rey. Por ejemplo, si el rey decía, mátenlo, mataban, ¿ok? Aquí no, aquí habían que ver, en la burguesía había que ver como, por ejemplo, una votación. Votemos a favor y votemos en contra. Quien tenga más votos, pues ese sería, digamos que la decisión que se tome. Entonces, esa era la diferencia que hubo y por eso fue que en el feudalismo fracasó y la burguesía surgió. ¿Ok? ¿Claro hasta el momento? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, Listo, perfecto, sí, muy bien. señor. Ok, listo. Bueno, entonces, en resumen, viendo ya aquí resumen de la Edad Media, veamos aquí este mapa conceptual, viendo los resúmenes, ok, y entendiéndolos un poco, vemos lo siguiente. Bueno, entonces, teniendo en cuenta, desde el surgimiento, vemos que fue con base a la caída del Imperio Romano en el occidente, como ya habíamos visto, ¿cierto? ¿Cuándo terminó? Cuando Cristóbal Colón descubrió América en 1492. Esto fue desde el siglo V hasta el siglo XV, aunque en otros lados aparece el siglo XVI, pero digamos que en un resumen de algo histórico no hay una edad o una época exacta. Dice que en 1453 la caída del Imperio Bizantino, o sea, uno de los imperios también considerados grandes de la época, cayó y por ende también tuvo consecuencia o tuvo gran eh, repercusión sobre la Edad Media, ¿ok? Aquí dice que el feudalismo inició y fue cuando la agricultura tomó peso, cuando las tierras se trabajaban, es decir, se cultivaba el territorio y se sacaba provecho de ello, es decir, ya que lo que cultivabas lo vendías, ¿ok? Y te enriquecías por eso. Existían los caballeros, ¿ok? Los nobles, los guerreros de aquella época, los vasallos, que eran sencillamente aquellas personas que cumplían los mandatos de la clase alta o o del feudal o del señor feudal. Y los señores feudales que eran aquellos que mandaban sobre la tierra, ¿ok? O sobre el territorio en el cual se sacaba provecho. ¿Cuál era la tierra del Imperio Romano? Profe, ¿cuál era la tierra del Imperio Romano? Bueno, el Imperio Romano realmente fue un imperio bastante grande, tenía casi toda Europa para sí.
¿ok? Casi toda Europa era conquistada por el Imperio Romano y sí eran provenientes de Italia, claro, pero fue un imperio tan grande que al final las malas decisiones que tomaron o que tomó su rey o su emperador en ese entonces hizo que este cayera. ¿Ok? Es una historia bastante interesante lo que fue la caída del Imperio Romano. ¿Ok? Porque tiene que ver con incluso una relación dentro de ella. ¿Ok? Que hizo que cayese inmediatamente y se desplomara todo ello. Listo, entonces ya eso digamos que es algo que se sale de nuestra clase, ¿ok? Pero si ustedes quieren y gustan, pueden investigar. Siguiendo, vemos lo que fue las dinastías. En Asia, por ejemplo, existía la dinastía china, que la dinastía japonesa, la india, todas ellas eran, digamos que, externas a la Edad Media, es decir, que en ningún momento ellos o sea, hubo alguna relación que no fuese comercial, porque comercial sí existía, es decir, ellos vendían y compraban a estas otras naciones. Ok, muchas cosas, por ejemplo, como las telas, pues las telas son prácticamente la seda, más que todo, viene de China. Ok, muchísimas otras cosas eran compradas o traídas, por ejemplo, en la India compraban lo que eran los condimentos. Ok, los condimentos y los colorantes. Ok, en la India compraban lo que era esa parte. Listo, entonces el comercio más que todo era dado desde la Edad Media a Asia, pero no tuvo ninguna relación con, por ejemplo, una guerra, alguna pelea o algo que los de Asia intervinieran en Europa, o sea, no existió, ¿ok? Quedó, digamos que en solo comercio. Vemos que dice que prevalece el Imperio Romano del Oriente, pero aquí en la capital es Constantinopla, ¿ok? Y el imperio o el imperio bizantino. Entonces, en este entonces, si ya gran parte del occidente había caído, pues aquí el otro lado o el oriente, que es la del otro extremo, aún seguía, pero no por mucho tiempo, ¿ok? Ya que en algún momento cayó también. Dice que fue el surgimiento de los pueblos bárbaros, en los cuales salieron aquí dice visigodos, los lombardos, los sajones, francos, vándalos, anglos y ostrogodos. ¿Ok? Digamos que fueron naciones que de la misma edad surgieron los famosos pueblos bárbaros, como le pueden conocer a algo parecido a los vikingos, ¿ok? Algo parecido a los vikingos en ese momento, ¿ok? Entonces aquí vemos un resumen bastante complejo sobre lo que fue la Edad Media, ¿ok? ¿Entendido? ¿Alguna duda, inquietud? Pues los vikingos eran eh, personas que en ese entonces se dedicaban únicamente a la guerra. ¿Ok? Era un pueblo que se pueden considerar descendientes a los de Irlanda, por decirlo así, a los de esa zona del mundo. ¿Ok? Sí, exactamente, fueron personas que, o sea, fueron personas o un pueblo que lo que hacían era arrasar con las cosas, eran más o menos considerados un poco como vándalos, algo como vándalos, ¿ok? Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Pues el rey, o sea, los reyes en ese entonces, pues los reyes decidían sobre cualquier cosa, es decir, no había nada más alto que el rey. Entonces, como era un feudalismo, o sea, era un movimiento donde únicamente el representante de toda una nación, de toda una tierra, era un rey, un monarca, como le llaman, esa persona decidía sobre todo, es decir, esa persona cuidaba el dinero, esa persona tomaba las decisiones políticas. Por ejemplo, él decía si había guerra o no había guerra. Esa persona era quien decía que estaba bueno, que estaba bien, que estaba mal. Esa persona era la que tomaba las decisiones sobre los castigos, era el juez, por decir así. Lo que diga el rey, todo era lo que diga el rey, porque era el pensamiento. Sí, exactamente como César también, porque era casi lo mismo, fue de la misma época realmente. Entonces,
eso era lo que se daba a entender para que tomase las decisiones sobre cualquier persona. Entonces, sencillamente los reyes eran los que tenían el poder absoluto de todo, de quién vive, quién muere, quién es pobre, quién es rico y etcétera. ¿Ok? ¿Sí queda claro eso? Perfecto. Ok, ¿alguna otra pregunta? Ok, perfecto. No, yo quedan como queda un minuto. Si alguno de ustedes no tiene ninguna duda, alguna inquietud, pues ya saben, esta era la última diapositiva de la clase. Ok. Eh, digamos que si se acaba ya, quedamos hasta aquí. Ok. Les mando el taller inmediatamente. Si se entendió la clase, lograron entender.